Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gálatas capítulo 3, verso 8. Y ahí estaremos dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego en la oración es que en esta hora y por la acción y el poder del Espíritu Santo sea esgrimida tu palabra con eficacia, con poder, Señor, bajo esa unción, para que, Señor, tu palabra cale hondo, penetre, Señor, hasta partir los tuétanos, la coyuntura, y así esté separando las intenciones del alma y del espíritu, para establecer en nosotros lo que es eterno y lo que es enteramente de tu voluntad. Creyendo el que al pedir algo conforme a tu propósito, tú nos oyes, y así como nos oyes también nos responde. Te damos gracias por medio de Jesucristo, por quien y en quien todas estas cosas han sido hechas posibles, y sin Él nada de todo esto hubiera sido posible. Amén. Hermanos queridos, dice la Escritura que hemos leído, previniendo la Escritura. Entonces esto nos habla claramente de la inerrancia de las Escrituras, nos habla claramente de la inspiración de las Escrituras. Amén. ¿Por qué? Porque ¿quién puede prevenir un suceso que se va a dar a futuro? Solo alguien que tiene un conocimiento omnisciente. Entonces esto es lo que nos trae a nosotros la seguridad de que las Escrituras
si bien Dios utilizó a los varones, a los santos hombres de Dios para escribir, que fueron más o menos alrededor de 40 hombres en un periodo de unos 1500 años hasta unos 100 años después de Jesucristo, en ese gran periodo de unos 1600 años, 40 hombres en diferentes etapas de ese periodo, sin conocerse unos a otros, sin tener vínculo por el tiempo en que vinieron a este escenario de este mundo, fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que justamente el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le está enunciando, diciendo, previniendo las Escrituras. Pero las Escrituras no aparecieron por sí mismas, amén, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron, amén. Entonces nosotros podemos ver por qué de esta manera apreciamos las Escrituras, para que por ellas podamos crecer en gracia, para que por ellas podamos tener confianza en Dios. Previniendo las Escrituras, dice que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y nosotros podemos mirar también, hermano querido, que el plan de Dios iba a ser llevado a cabo por medio del Señor Jesucristo, y en ese plan estábamos involucrados nosotros, porque cuando hace mención de los gentiles, está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, que no éramos parte de esa nación, la nación de Israel. Amén. Que estábamos ajenos a este pacto, estábamos ajenos a estas promesas, pero Dios tenía ya el propósito, y por medio de Jesucristo, en que fuéramos parte de esa nación santa, de esa nación escogida, que fuéramos bendecidos, amén, mediante la fe. Dios lo dio, y por medio de la fe, para que lo pudiera alcanzar cualquier hombre, cualquier mujer, ya que al no ser por obra, ya porque por las obras, es evidente que ningún hombre va a ser justificado. Por eso es que aún si nosotros seguimos leyendo en la carta de Gálatas, dice que la ley es como un ayo que estuvo en este mundo hasta que viniera Cristo, para llevarnos a Cristo. Ya que por las obras de la ley es evidente que ningún hombre se justifica. Entonces, no es que Dios dio la ley para que se cumpliese la ley. Cuando nosotros observamos la ley, cuando nosotros observamos los mandamientos expresados en ordenanza, no debemos observarlo de modo en querer cumplirlo, porque no hay ningún hombre que lo pueda cumplir. En alguna oportunidad yo he hablado de cuán pesada y cuán gravosa es la ley, ¿no? Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y verdaderamente pensamos profundamente acerca de nosotros mismos, tenemos que ser sinceros que por las obras de la ley no podemos ser justificados. Porque ¿qué dice la ley? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo uno puede amar a Dios más que a uno mismo? ¿Cómo puede amar al prójimo más que uno mismo? Si nosotros somos sinceros, hermano querido, por naturaleza, el hombre tiene por preciado, por algo muy preciado, la vida. Si no, no estaría todo el mundo abocado a querer extender sus días sobre este mundo, o a querer alargar su vida, o a tener un mejor pasar o un mejor bienestar. Amén. La gente está abocada constantemente ¿a qué? A querer tener un mejor bienestar, un mejor pasar. ¿Por qué? Porque aprecian su vida, esa es la verdad. ¿Y quién puede decir que ama a su prójimo más que a sí mismo? Si nosotros amáramos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, no nos podríamos sentar a una mesa sin pensar que hay gente que no tiene que llevar a la mesa. Sin pensar que hay gente, no podríamos ir a descansar sin pensar que hay gente que por las preocupaciones diarias no puede conciliar el sueño. Amén.
No podríamos levantarnos con un rostro, con un semblante de alegría sin pensar que hay alguien que en ese momento está padeciendo por una enfermedad o por el fallecimiento de un ser querido. Entonces, si somos sinceros con nosotros mismos, nosotros tenemos que mirar que la ley no fue dada para que se cumpliera, sí fue dada para observarla. ¿Por qué? Porque la ley es santa, es justa, viene de parte de Dios, muestra una vida elevada, muestra una vida exaltada. Pero ningún hombre, por su naturaleza, puede cumplir con las obras de la ley, puede ser justificado por las obras de la ley. Por eso es que es como un ayo, como un tutor que nos lleva hasta Cristo. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, por la ley es el conocimiento del pecado. Si no hubiera habido ley, si no hubiera habido mandamiento, yo no sabría que soy un pecador. Es más, creería que no soy tan malo. Pero cuando veo la ley, cuando observo la ley, tan solo los primeros mandamientos o el gran mandamiento en que encierra toda la ley, me doy cuenta de que yo, si quisiera vivir cumpliendo la ley, no hay manera. O sea, no podría hacer otra cosa que estar dedicado enteramente a la obra del Señor. No podría pensar en mí, no podría pensar en ninguna otra cosa que estar abocado a la obra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué significa amar al Señor con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el corazón? Estar dispuesto a obedecerlo y a seguirlo a Dios en todo aquello que Él mande. ¿Y cuántas cosas nos manda a diario y que sabemos claramente que es su voluntad y que es agradable y no lo hacemos? Amén. Pero ya que por las obras de la ley es evidente que ningún hombre se justifica, aparte de la ley se manifestó Cristo, para que los que son de la fe de Abraham fueran justificados no por el cumplir la ley, no por el obrar, sino que fueran justificados por medio de la fe. Por eso dice, previniendo la Escritura de que Dios habría de bendecir a los gentiles con el creyente Abraham, dio la promesa antes que viniera la ley. La ley vino 400 años después de que la promesa había sido dada de que serían benditas en él todas las naciones de la tierra. Amén. De que las familias de la tierra serían bendecidas en él fue dada 400 años antes que viniera la ley por medio de Moisés, ya que la ley vino por medio de Moisés. Amén. Entonces, hermanos amados, nosotros podemos mirar y al mirar estas cosas, nosotros nos tiene que llenar esto de gozo, nos tiene que dar fortaleza espiritual. ¿Por qué? Primeramente porque podemos confiar en las Escrituras y las Escrituras nos revelan la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Podríamos decir que es lo que Dios habló usando a hombres en diferentes tiempos y edades, inspirándolos por medio de su Espíritu Santo para que conociéramos su corazón. De lo que abunda el corazón habla la boca. Así que cuando usted lee la Biblia, lo que puede y descubre es el corazón de Dios. Y esto me tiene que llenar a mí de gozo y de alegría, pensar que Dios tenga un buen pensamiento en cuanto a mí, siendo que era un vil pecador, tenga un buen pensamiento y que para que tuviera seguridad, previniendo la Escritura, dio una promesa. Por eso dice, hablo humanamente, todo pacto, una vez ratificado, no se puede invalidar ni se le puede añadir nada. Hablaba en cuanto a los pactos hechos entre los hombres. Cuanto más el nuevo pacto por medio del Señor Jesucristo, una vez que fue consumado, una vez que fue ratificado. Por eso Jesús dijo a las Marías que no le tocaran porque todavía no había subido al Padre. Él tenía que presentarse como la ofrenda agradable delante de Dios y ahí quedaba ratificado el pacto. Una vez ratificado no puede ser invalidado, ni nadie le puede quitar, ni nadie le puede añadir.
ya está cerrado. Dios determinó bendecirnos por medio de la fe en el Señor Jesucristo y constituirnos en herederos y coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Todo lo que Cristo es, somos nosotros. Dios todo lo que hizo, lo hizo para que lo heredara su Hijo. Amén. Porque todo lo que hizo, lo hizo para que heredara a su Hijo. Un padre todo lo que hace, lo hace a fin de ¿qué? De que lo hereden sus hijos. Amén. Todo por lo que trabaja, todo por lo que se esfuerza, ¿para qué lo hace? Para que lo hereden sus hijos. Amén. Todo lo que Dios el Padre hizo, lo hizo para que lo heredara a su Hijo. Por eso es que a Él lo constituyó en heredero de todas las cosas. Pero como Dios tenía determinado bendecirnos a nosotros, la iglesia, interpuso una promesa. ¿Para qué? Para que por medio de esa fe, en esa promesa, nosotros fuéramos constituidos en herederos juntamente con Cristo y coherederos de todas las riquezas. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas son vuestras y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Todas las cosas son vuestras. Amén. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos mirar por medio de las Escrituras que Dios tenía un pensamiento de bendecirnos juntamente con el Señor Jesucristo y por medio de la fe en el Señor Jesucristo para que nadie le pudiera restar a esa bendición, ni nadie le pudiera quitar, ni nadie le pudiera agregar. Como tantos hoy se esfuerzan diciendo, si hicieres esto, entonces vas a ser bendecido, hagamos pacto. Hermano, un pacto ratificado no puede ser invalidado, ni nadie le puede añadir, ni le puede quitar nada. Por eso no es bíblico querer hacer un pacto con Dios. ¿Qué pacto puedo hacer yo que sea mejor que el pacto que el Señor Jesucristo hizo? Y el cual no puede ser invalidado ni porque ya fue ratificado. O sea que no le puede ser quitado ni añadido nada. ¿Qué pacto puedo hacer yo que sea mejor que el pacto del Señor Jesucristo? Dios no exige de la iglesia que haga pacto. Dios le exige a la iglesia que crea. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que creamos en aquel que Él ha enviado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que creamos en aquel que le ha enviado. Por eso leía a nuestra hermana hoy, que el que me recibe a mí, me recibe al que ha enviado, que me ha enviado. El que recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, me recibe al que me ha enviado. Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que creamos. No que hagamos pacto, porque no podemos hacer un pacto mejor que el nuevo pacto en su sangre, porque es un pacto perfecto, es un pacto que ya complació y fue suficiente para Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo no se presentó con la ofrenda de animales, de sacrificios de animales, se presentó con su propia sangre delante de Dios, amén, para hacer un pacto con Dios perfecto, por medio de su sangre reconciliar con Dios todas las cosas que fueron creadas. Por eso después que Cristo resucitó de entre los muertos y el pacto fue ratificado, ya ninguna cosa era inmunda. ¿Cómo sabemos que ninguna cosa era inmunda? Porque estando Pedro a la hora del mediodía en la azotea orando y teniendo hambre, descendió un lienzo y escuchó una voz que le decía, mata y come. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? No voy a matar eso porque nunca entró desde mi juventud nada inmundo en mi boca. Amén. Nuevamente vino la visión, nuevamente se escuchó la voz, hasta que por último le dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Amén. Quiere decir que ya todas las cosas habían sido reconciliadas. Antes de que Cristo muriera y resucitara, y que el pacto fuera ratificado, había ciertas cosas que eran inmundas. Y aún habían ciertas cosas que contaminaban a los hombres de Dios, por lo cual nunca un hombre iba a permitir que le tocara a una mujer menstruosa, nunca un hombre se iba a acercar a un muerto. Por eso es que
El hombre que fue asaltado en el camino y viendo lo que estaba medio muerto, ¿qué hizo el sacerdote? Siguió de largo. ¿Para qué? Para no contaminarse. Los levitas, ¿qué hicieron? Siguieron de largo. ¿Para qué? Para no contaminarse, porque la ley decía que no podían tocar un cuerpo muerto. Y como este había sido dejado medio muerto, no iban a ver si estaba vivo, si todavía respiraba. ¿Por qué? Porque si lo tocaban quedaban contaminados. Amén. Pero Jesucristo manifestó que Él era el buen samaritano y que fue y que le sanó, le vendó las heridas. ¿Por qué? Porque Él había sido engendrado por el Espíritu Santo y venía con una nueva naturaleza, una naturaleza que era inmarcesible, incontaminable e indestructible. Entonces no había nada que podía contaminarlo a Él. Por eso es que podía sentarse con la mesa de los publicanos, podía dejar que una ramera lo tocara, que una mujer menstruosa que lo tocara. Amén. ¿Por qué? Porque Él venía con una simiente santa. No había sido engendrado por hombre, sino que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Era un nuevo ser, un nuevo hombre. Amén. Entonces no había nada ni nadie que lo pudiera contaminar. No se contaminaba por el pecado. Pero vino en la condición de un hombre y estando en la condición de hombre nos sirvió, entregando Él su vida, dando esa vida santa, esa vida perfecta, inmarcesible, la dio en la cruz del Calvario, asumiendo nuestra identidad, sufriendo en sí mismo el castigo de nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, derramando su sangre para purificar, para limpiar. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecado y todas las cosas son santificadas según la ley por la sangre. Amén. Todas las cosas son purificadas según la ley por la sangre. Así que Él tenía que derramar su sangre, ¿para qué? Para santificar a la iglesia, a nosotros. Y todo esto lo anuncia las Escrituras. Todo esto lo anuncia las Escrituras. Por eso cuando iba camino de Emaús, ¿qué dijo? ¿Por qué lloráis? ¿Acaso no habéis visto que era necesario que el Cristo padeciera en manos de los hombres y que luego resucitara? Y le fue mostrando desde Moisés y hasta los profetas cómo las Escrituras hablaban acerca de Él. Le mostró todo el libro del Antiguo Testamento, los libros que componen el Antiguo Testamento, cómo le venían anunciando lo que iba a suceder. Entonces les decía, ¿por qué os entristecéis? ¿Acaso no veis que estaba escrito que así tenía que ser? Pero no le reconocían. ¿Por qué? Porque la fe, la justicia de Dios, no es algo que se recibe por solamente oír, por solamente leer. Por eso es que hay mucha gente que lee y no entiende. La fe, la justicia de Dios se transmite por medio de la fe. Amén. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces cuando Él se revela, ahí ellos se dan cuenta, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos anunciaba la palabra? Él les estaba dando la palabra, pero todavía no se había revelado Cristo, entonces no se había generado la fe en ellos. Por eso, hermano querido y hermana querida, cuán glorioso es que nosotros podamos aplicar nuestro corazón cuando leemos las Escrituras con confianza de que ellas son las que nos hablan acerca de Dios y que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de el Señor Jesucristo y a través de la iglesia. Amén. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hizo y lo llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo, lo manifiesta y lo da a conocer a través de la iglesia. Todo lo que Dios prometió y dijo que haría, lo llevó a cabo por medio del Señor Jesucristo, porque por medio nuestro no lo iba a poder llevar. Por eso es que no tenemos que ponernos ansiosos cuando observamos la palabra de Dios en querer cumplir la palabra de Dios, sino que tenemos que tener un corazón distinto, no en querer cumplir, sino en creerla, porque no nos fue dado vivir por lo que
por las obras, nos fue dado vivir por medio de la fe. Muchas veces se produce la ansiedad porque esa es la tentación de la carne. Cuando vemos el mandamiento de Dios, cuando vemos las ordenanzas de Dios, en que la vamos a cumplir. Y no nos hacemos otra cosa que convertirnos en un Pedro. Cuando Jesús le anunció en la palabra que iba a morir el pastor y que las ovejas se iban a dispersar y todos se iban a escandalizar, ¿qué dijo él? No, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, pero yo he rogado al Padre para que no te falte la fe. Amén. Para que no te falte la fe. Entonces, él estaba confiado de que él, en su determinación de obedecerlo y de seguirlo y aún de dar su vida por la causa de Cristo, que iba a ir con él hasta el final. Sin embargo, lo negó 3 veces en el patio del dolor, descubriendo su sí mismo. Por eso, cuando el Señor nuevamente lo vuelve a encontrar allí en el mar de Galilea, le dice: Pedro, ¿me amas? Tú sabes, Señor. ¿Me amas? Tú sabes, Señor. ¿Me amas? Tú sabes todas las cosas, Señor. Él ya no confiaba en su sí mismo, él confiaba en que el Señor sabía todas las cosas y que no hacía falta que él argumentara ni dijera nada delante del Señor, sino de vivir por la palabra de Dios. Entonces no tenemos que ponernos ansiosos cuando observamos los mandamientos, cuando observamos la ordenanza. Amén. Cuando vemos la comisión del Señor, no tenemos que ponernos ansiosos en querer cumplir, en querer obedecer, porque por nosotros mismos jamás podríamos cumplir ni jamás podríamos obedecer, sino que tenemos que creer. Por eso que el justo, aunque se cae, se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque está creyendo a Dios. Intenta, fracasa, se derrumba, cae, se cae, pero cree a Dios. Entonces, ¿qué hace? Se convierte en un obstinado. ¿Pero en qué? En la promesa, en la palabra de Dios. No en su fuerza, no en su capacidad, no en su determinación, sino que si Dios dijo, Él lo va a cumplir. Los otros días estaba escuchando el testimonio de la obra misionera en la Patagonia, allí por el año 1700, de un misionero Gardiner, que era un marino inglés. Y no sé cuántas veces, cuántos viajes intentó. Toda su vida estuvo intentando viajes misioneros al sur, a la Patagonia, a tierras inhóspitas. Estamos hablando en años muy difíciles, que no había los recursos que hoy hay. Amén. Que ni siquiera había la tela polar, ni había nada de lo que hay hoy, de esas prendas. Hasta murió en una condición de hambruna y de frío, en un invierno así en Tierra del Fuego, y prácticamente su casa o su techo era su canoa, el techo de su canoa. Pero hasta el final sostuvo la fe, y hasta el final él estuvo convencido de que Dios le enviaba. Si él miraba los frutos y los resultados de su labor, sencillamente hubiera renunciado, pero mucho antes. Pero él estaba seguro de que era la promesa de Dios, que Dios lo enviaba a ir hasta el fin del mundo. Y él fue, y aunque no tenía frutos ni tenía resultado, dejó un precioso legado y un testimonio también para que futuros misioneros salieran a las misiones. Entonces, hermano querido y hermana querida, nosotros tenemos que, si Dios nos da la palabra, vivir por la palabra. Si Dios nos da la promesa, si Dios nos hace un llamado, vivir por el llamado. Fíjese cuando le llamó a Pedro, le dijo: te haré pescador de hombres. Eso le tengo que traer seguridad a Pedro. Amén. ¿Por qué? Porque no era él el que se iba a convertir en un pescador de hombres, sino que era el Señor el que iba a transformarlo e iba a trabajar en él para que se convirtiera en un pescador de hombres. Entonces nosotros tenemos que vivir por la palabra del Señor
y no confiando en nosotros mismos, ni poniéndonos ansiosos en querer cumplir por nosotros mismos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es ver que por nosotros no podemos. Pero si Dios dice, el que dijo no es hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Así que podemos confiar. Por eso cuando hoy leía este texto, la Escritura dice, previendo la Escritura. ¿Cómo puede prever la Escritura? La Escritura no puede prever, porque la Escritura es obra del que escribe. ¿Amén? Entonces, ¿quién es el que preveía? El que preveía era Dios. Amén. Y utilizó a los hombres de Dios, inspirándolos para que escribieran en forma anticipada de que serían bendecidas las naciones, amén, las familias de la tierra en Abraham, en la simiente de Abraham. Luego dice, no en las simientes, sino en la simiente, y refiriéndose esto a Cristo. Amén. Por eso, hermano querido y hermana querida, esto nos tiene que traer a nosotros seguridad, confianza, que todas las cosas sucederán si Dios dijo. Si Dios dijo, délo por seguro y délo por hecho que así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios no envía su palabra para que vuelva vacía, sino que la envía para que cumpla el propósito para lo cual es enviada. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra que viniera a nuestras vidas para animarnos y alentarnos a que pongamos nuestra confianza en ti, Señor, y que no nos pongamos ansiosos en querer hacer por nosotros mismos, Señor, sino que sepamos esperar en tu palabra, que si tú prometiste, si tú dijiste que habrías de hacerlo, todo se cumplirá, Señor, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas y de las dificultades. Señor, tú le darás cumplimiento a tu palabra, porque no eres hombre ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Por lo cual te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Alabado. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,